Hola, muy buenas a todos. Gracias por estar hoy por aquí con nosotros. Bueno, lo primero me presento antes de empezar. Yo soy Gemma López. Soy Empower Employee Specialist, que básicamente este nombre que a veces no sabemos a qué se refiere. Estoy especializada en el empoderamiento del empleado, entendiendo este empoderamiento en la facilidad de dar a las personas tecnología para mejorar sus procesos. Es decir, al final lo que buscamos es que el fin no sea la tecnología, sino que la tecnología sea simplemente un apoyo para ayudar a las personas a optimizar los procesos que ya realizan en su día a día. Y hoy estoy con vosotros para bueno, una de esas tecnologías que ya tenemos al alcance de nuestra mano, aunque todavía no lo sepamos, pues vamos a presentarla, que es Copilot Chat. Entonces, el objetivo de este webinar va a ser que descubráis, que podáis activar ese Copilot Chat. Y para ello, antes de empezar, ya os comento que tenéis un manual que han colgado mis compañeras en la parte de documentos que veréis para que podáis instalar Copilot Chat, porque al final ya lo tendréis disponible la mayoría de vosotros y tenéis ese manual que podéis descargar y después del webinar o durante el webinar, para que podáis hacer alguno de los casos de uso conmigo, lo podéis ir descargando. Y bueno, después de esta breve presentación vamos allá con la agenda. Bueno, pues vamos a hacer una breve introducción de este webinar, lo vamos a contextualizar porque forma parte de un ciclo. Os voy a contar muy brevemente qué es Copilot Chat. Aquí sí que hoy no quiero extenderme mucho porque muchos ya lo sabréis de otros webinars, lo habréis oído en mil sitios, entonces nada, vamos a contextualizarlo solo un poco y vamos a ir a la parte que realmente nos interesa, que es cómo podemos utilizar ese Copilot Chat en casos de uso que estamos en nuestros departamentos de recursos humanos. Y por último, iremos a la importancia de un buen comento. Y es que, al contrario de otras tecnologías que a lo mejor podemos dar una formación mejor o peor, pero que puede ser puntual, en el caso de la IA sí que tenemos que tener en cuenta que se trata de una adopción. Es decir, no es una tecnología que tengamos que aprender de A a B, sino que es una tecnología que va a formar parte de nuestra vida y que tenemos que adoptar como que sea imprescindible en nuestro día a día. Es decir, no es una herramienta como tal. Y luego dejaremos un breve espacio para preguntas. Ya os adelanto que si no podemos responderlas a todas, no os preocupéis si hay alguno que no nos dé tiempo a responderlas, porque nos pondremos en contacto con vosotros después, aunque intentaremos hoy dejar todas resueltas. Vamos hacia adelante. Y bueno, como os decía, el webinar que estamos hoy, que es enfocado a las personas de recursos humanos, espero que muchos de los que estéis aquí pues seáis estos departamentos, aunque también va a ser enfocado a los recursos humanos, pero también a cómo los recursos humanos podemos ayudar a liderar la IA al resto de la compañía. Es decir, al final a poner buenas prácticas que sean comunes a toda la compañía y no solo para recursos humanos. Es el webinar que vamos a hacer hoy. Ya hemos hecho más enfocado en IT, el otro día mi compañero Jordan lo hizo más enfocado en marketing. Y el viernes que viene de nuevo, mi compañero Jordan estará en la parte de finanzas, que será Copilot Chat, más enfocado a casos de uso de finanzas. Entonces, hoy vamos con nuestro área que es recursos humanos, talento, personas. Y vamos a contextualizar un poco qué es Copilot Chat. Entonces, de una manera muy breve, Copilot Chat forma parte de una suite de herramientas que se engloban bajo el nombre de Copilot M365, es decir, Copilot sobre herramientas de Microsoft 365. Y Copilot Chat es una de ellas. ¿Cuál es una de las partes más importantes de Copilot Chat? Que es gratuita. Es decir, no vamos a tener que hacer una inversión inicial para empezar con esta IA. Entonces, esto es una muy buena forma de empezar a probarla, de empezar a meterla en nuestro día a día. Muchos de los que estáis aquí probablemente ya lo utilicéis en vuestra vida personal. Entonces, la idea de Copilot Chat es que podamos utilizar esta IA en nuestro entorno laboral. Y es muy buena opción para comenzar, como os digo, porque es una herramienta beta que dentro de nuestra propia licencia de Microsoft 365 la tenéis gratuita. Entonces, os he puesto aquí el link. Si copiáis este link en vuestro navegador, con el manual que os ha puesto mi compañera, lo podremos tener en el navegador, en el Teams y en Outlook. Hoy, todo lo que veamos lo vamos a ver en el navegador para que si alguno no lo tenéis instalado, pues podáis ir haciendo las pruebas. Entonces, cuando copiéis este link, vais a ver una pantalla parecida a esta que os muestro por aquí. Os digo parecida porque en vuestro caso, si no tenéis la licencia de Copilot M365 de pago, no os aparecerá esta pestañita de Work, pero os aparecerá la de Web.
Entonces, esta pestañita de web la tendréis probablemente si tenéis este icono por aquí de Microsoft 365 Copilot, ya tendréis esta pestaña de web, y los que no, lo podemos tener aquí en el navegador. Entonces, voy a quitar esto, que ya lo veremos más adelante, y vamos a hacer todas las pruebas con ello. Entonces, es una versión gratuita. Y como os decía, esto de manera muy breve, pues bueno, forma parte de la suite completa. Puede ser un muy buen punto de entrada y a lo mejor hoy ves este potencial y decís, oye, quiero empezar con Copilot Chat, pero creo que si existe Copilot sobre otras herramientas de Microsoft 365, como pueden ser Word, Teams, PowerPoint, Excel, que me pueden ayudar en mi día a día, pues también me interesa, ahí ya tendríamos la licencia de pago. Pero hoy vamos a centrarnos en esta parte gratuita. Y algo importante que me gustaría hoy que calara para nuestro día es que es importante que utilicemos Copilot Chat frente a otros tipos de IAs. Y más allá de las cosas más burocráticas que aparecen por aquí, de no entrenar con datos, protección contractual, cumplir la GDPR, el mensaje global que yo creo que podemos entender todos es que si utilizamos la IA de Copilot Chat, estamos dentro del entorno seguro que nos proporciona nuestra compañía. En cambio, en el momento que empecemos a utilizar otro tipo de IAs, toda la información que demos a ese tipo de IAs para contextualizar la respuesta es información que se van a poder quedar y que van a poder reutilizar. Entonces, es muy importante que aunque a lo mejor por tendencia o porque no ha habido un plan de adopción real en la compañía hasta ahora, hemos utilizado cualquier otro tipo de IA por fuera, es importante que empecemos a dirigir tanto nuestro propio trabajo de recursos humanos como el propio trabajo de nuestra compañía hacia la utilización de Copilot Chat. Porque esto lo que nos va a permitir es que nos da la misma funcionalidad que otras IAs que quizás tenemos en el móvil o que estamos trabajando, pero con la ventaja de que estamos sobre la seguridad que ya nos da Microsoft en cualquiera de sus herramientas de Microsoft 365. Esto nos va a permitir que si yo subo un documento para compararlo, que si pongo información de mis datos de compañía para que me dé una respuesta en lo más fidedigna posible, esos datos sé que están en un entorno seguro y que no van a poder ser reutilizados. Entonces, es la parte más importante de por qué hemos querido hacer foco en la utilización de Copilot Chat. Vamos hacia adelante. Y básicamente las claves globales de por qué Copilot Chat está incluido dentro de la propia licencia que tenemos de Microsoft 365, es decir, es gratuita, podemos empezar a probarla. También se conecta con páginas web, es decir, podemos utilizar este chat para también utilizar información de páginas web, que ahora lo veremos en los casos de uso. Y nos permite empezar a introducir la adopción de la IA en nuestra compañía de una manera controlada, porque nos va a permitir tener un uso, tener una medición del uso que se está haciendo de la IA y nos va a permitir tener el control, que al final la utilización de otras IAs lo que hace es que perdamos el control de dónde está la información de mi compañía, porque si todos los empleados, que ya os diría que aunque no nos lo cuenten, todos los empleados hoy en día utilizan IA, si no les damos la posibilidad de una IA controlada, van a utilizar una IA descontrolada. Entonces, Copilot Chat nos va a permitir tener ese gobierno de la información y poder ser nosotros quienes controlemos la adopción de la IA y que no se haga de manera descontrolada, que es un poco lo que está pasando en muchas compañías. Entonces, lo que pretendemos con esto es que al final Copilot Chat lo puedan utilizar toda la compañía, lo tendrán dentro de su licencia de Microsoft 365 y a lo mejor después de esto pues vemos que hay personas clave que también es relevante que utilicen Copilot Chat para Microsoft 365 y que el escalado de la transformación pues vayamos nosotros marcando cómo queremos que suceda, es decir, que tomemos el control. Una vez hecha esta pequeña introducción, vamos a ir a los casos reales de recursos humanos. Aquí os diría, son casos genéricos. Sí que sería bueno que intentaras como abstraer el contexto y utilizarlo en vuestro día a día. He intentado poner casos genéricos, yo durante muchos años estuve en departamentos de recursos humanos, entonces, bueno, he puesto casos que a mí me hubiera gustado tener, quizá en mi día a día cuando estaba en el departamento como tal, y casos que utilizo ahora también con los clientes. Así que vamos con el primero. Pero antes de empezar, sí que esto es una parte importante de ingeniería de prompt, que a lo mejor suena muy técnico, pero básicamente es cómo tenemos que pedir las cosas a la IA para que nos dé la respuesta más correcta. Y digo más correcta porque esto es importante. Es decir, la IA es un modelo probabilístico. Entonces nos va a dar la solución o la respuesta que es más probable que sea correcta.
pero no siempre va a acertar. Y esto va a ser como una relación al final. No es una persona ni tiene la inteligencia de una persona, pero es un modelo probabilístico y a medida que yo vaya trabajando esa relación, pues las probabilidades de que acierten su respuesta van a ser mayores. Entonces, esto es importante de cara a las expectativas, porque hay muchas veces que le hacemos una pregunta, no nos responde lo que queremos y nos frustramos. Entonces, yo siempre digo que esto es una relación, como cuando empiezas una amistad, una relación o tienes que, pues en el trabajo empiezas a establecer lo que está bien y lo que está mal, o cómo tengo que pedir las cosas, o a quién tengo que llamar cuando necesito solicitar vacaciones. Es decir, al final es establecer los parámetros de una relación y al principio, pues nos dará probablemente respuestas que no sean tan correctas, pero a medida que nosotros vayamos trabajando cómo hacerle esas preguntas o cómo interactuar con ella, las respuestas que nos dé serán cada vez más correctas. Entonces, lo primero, no existe una fórmula mágica, pero sí que existen pequeños tips que podéis tener en cuenta. Entonces, cuando le vayamos a pedir algo a Copilot Chat, lo primero será identificar la tarea, poderles dar un contexto de en base a qué quiero hacer esa tarea. Si les puedo poner un ejemplo de respuesta, también es muy bueno. Y si puedo contextualizar quién soy yo, es decir, por favor, ayúdame a redactar un artículo para el departamento de finanzas en el que les enseñe las buenas prácticas acerca de cómo situar la pantalla del ordenador. Y yo soy la responsable de recursos humanos en X empresa. Incluso le podemos dar qué tipo de formato y qué tono le queremos dar. Pues oye, quiero que sea un mensaje formal o quiero que sea un mensaje más informal en un tono más casual. Entonces, con toda esta información, la respuesta que nos dé va a ser mucho más cercana a lo que queremos conseguir que si simplemente le decimos quiero un manual de prevención de riesgos laborales para finanzas. Nos va a dar mucho menos contexto que si yo le doy más información. Entonces, no hay una fórmula mágica, pero sí que estos 5 puntos de tarea, contexto, ejemplo y persona, incluso si queremos añadir formato y tono, es bueno que los tengamos en mente cada vez que escribamos. ¿Vale? Entonces, vamos a algunos de ellos. Y algo que a mí me ha parecido que me hubiera ayudado mucho, yo durante mucho tiempo fui responsable del departamento de selección en Broadway, hubiera sido esta parte de poder resumir y comparar perfiles de LinkedIn. Hablo de perfiles de LinkedIn, pero si trabajáis con cualquier otro tipo de currículum, también los podría ayudar a comparar. En el caso de LinkedIn concreto, si directamente ponéis el link del perfil, no nos va a dejar acceder a esa información. Pero lo que sí que podemos hacer es descargar el perfil de LinkedIn, almacenarlos, es decir, oye, pues estas 3 personas son las que están en mi proceso de selección porque se han inscrito, descargamos su perfil de LinkedIn en PDF y entonces ya nos va a dejar compararlo. Y un prompt o una tarea que le podemos dar es ayúdame a comparar estos 3 perfiles de LinkedIn para una posición de, vamos a poner técnico de selección, analiza su experiencia laboral, formación académica, habilidades técnicas, recomendaciones y le dices que quieres una evaluación clara y objetiva que destaque las fortalezas, posibles áreas de mejora y que nos ayude a tomar una decisión. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer la prueba de esta parte. Yo tengo aquí, como os digo, Copilot Chat. Si lo habéis puesto este link en vuestro navegador y estáis en la pestaña de web, vamos a poder copiar el mensaje. Un segundo que lo tenía por aquí preparado para no tener que escribirlo. Pongo por aquí el mensaje completo y le digo, oye, quiero agregar los 3 currículum que he visto, que también los tenía preparados, que básicamente me he metido en LinkedIn y lo que he hecho ha sido descargar esos perfiles en PDF. Entonces, le damos a Open. Y con esto Copilot Chat los va a poder leer y nos va a marcar pues bueno, su experiencia laboral, la formación académica, las fortalezas, es decir, una especie de resumen que nosotros vamos a poder utilizar para quizá mandar el feedback a los directores del área, decirle, oye, te paso un breve resumen de estos 3 perfiles con los que voy a tener entrevista. Y la información, esto ya va a ser un poco en medida de cada compañía, la información que para vosotros sea más relevante. Pues a lo mejor queréis tener información clara de cuántos años de experiencia tiene desde que terminó la carrera o cuántos años estuvo realizando la carrera o qué formación tiene o qué nivel de inglés. Es decir, a medida que vosotros le deis el contexto correcto, nos va a dar el resumen en base a los datos que nosotros hemos dicho que son más relevantes.
¿vale? Este sería uno de los ejemplos. Vamos al siguiente. También lo podemos utilizar para la generación de contenidos o charlas, es decir, para generar contenido en general. Pues yo quiero, ahora que vamos a empezar con la IA y que este va a ser vuestro primer punto de adopción, quiero ayudar a los empleados a que hagan el cambio y que en lugar de utilizar otras IAs que empiecen a utilizar Copilot Chat. Pues podríamos ir a una página web que hable de esto. Yo he puesto este artículo que tenemos de que recursos humanos deberían ser líderes en ese cambio de la inteligencia artificial. Le digo, crea una charla de 15 minutos basada en este artículo. Como os digo, le digo la tarea, le digo hacia quién va dirigido y le digo el tono que quiero que tenga. Entonces, de igual manera que he hecho antes, yo copio el prompt o el mensaje que quiero dar. Ponemos por aquí y le digo, no se abre. Un segundito. Vale, vamos a encontrar el artículo, lo pinchamos. Copiamos el link simplemente. Es decir, esto que nos ha pasado, es importante que sepáis que nos va a pasar. Pues a veces a lo mejor no nos lo da la primera, pero nos va a ir guiando y nos va a ir dando una respuesta que nosotros digamos, no has encontrado el link, pues se lo copiamos de una manera más sencilla. Es decir, es importante no frustrarnos cuando hablemos con ellos, sino que entender que es una nueva persona, aunque no sea una persona, como un robot con el que tenemos que aprender a interactuar y a él también tenemos que ir ayudándole a entender cómo es una respuesta mejor para nosotros. Vamos a aprovechar a ver si nos da tiempo algún casito más. Vale, entonces nos sirve para resumir perfiles de LinkedIn hasta ahora, para generar contenidos, pero también nos va a servir para comparar documentación y resumir resultados en una tabla. Muchos de vosotros ya realizaréis evaluaciones de desempeño y a lo mejor ahora mismo las evaluaciones de desempeño que estáis realizando pues las estáis haciendo en un Excel, en un Word o a lo mejor incluso en algún software de recursos humanos, pero que podéis exportar esa información. Porque a lo mejor el software sí que nos permite tener el registro de la información, pero ahora mismo la analítica que nos está dando pues no es muy completa. Pues ahí podemos utilizar Copilot Chat para apoyarnos también. Entonces, lo que podemos hacer es, yo ahora el ejemplo que os voy a hacer es con 3 documentos de Word, que son 3 evaluaciones de desempeño, y yo lo que le voy a decir a Copilot Chat es que me ayude a comparar el contenido de estas evaluaciones de desempeño, que los resuma y que me pase la información en una tabla clara, es decir, objetivos, alcance de esos objetivos y que me marque en función de esto, pues lo que él considera principales fortalezas, puntuación general y comentarios más relevantes del evaluador. Entonces yo con este mensaje hago lo mismo que hemos hecho hasta ahora, que es copiar el mensaje. Nos vamos a web, copiamos el mensaje, lo ponemos por aquí y en este añadir, yo miré a mis documentos y le añadiré las evaluaciones que quiero comparar, que son, le digo, quiero comparar todas estas. ¿Vale? Entonces, puede ser un complemento a procesos que nosotros ya tengamos y que nos ayuden en la parte más de presentación de datos. Entonces, va a coger estos Word y nos va a generar una tabla con las fortalezas principales, áreas de mejora, puntuación general y además nos va a ir sugiriendo nuevas tareas que a lo mejor puede realizar. Queremos crear un informe más visual. Me gustaría recomendaciones de formación para cada uno de ellos. Entonces, según vayamos pinchando, podemos ir trabajando en esa analítica de los datos que le hemos dado. Y como os digo, pueden venir en un Excel, pueden venir en un Word, pueden venir incluso en un PDF, como hemos visto antes en el caso de los currículums. Entonces, se toma un ratito, los analiza. En el caso de informes visuales e imágenes que también realiza, tarda un poquito más en hacerlo, ves que es un poco más lento, pero nos lo realiza. ¿Vale? Y nos pasa como una tablita. A lo mejor esta tabla no es muy visual y dices, no, lo quiero en formato gráfico, pues le podemos decir,
Oye, lo quiero en formato gráfico. Se lo pedimos. Más que gráfico o gráfica. Y entonces nos generará una gráfica con esa información. Si lo estáis haciendo a la vez, probablemente la información que os dé a vosotros será diferente a la mía. Uno, porque le habréis puesto otros documentos. Y dos, porque la forma de preguntarlo, a no ser que lo hayamos copiado y pegado, pues probablemente también será diferente, aunque sea en pequeños matices. ¿Vale? Nos está cargando la imagen, ¿veis? Nos lo pone en formato gráfica. ¿Vale? A medida que seamos más concretos en lo que queremos, pues Copilot Chat nos dará respuestas más concretas y más adecuadas a lo que realmente necesitamos. Vamos a ir vamos a ver si nos da tiempo a uno o dos ejemplos más para que os podáis llevar esta información. Entonces, hasta ahora hemos resumido perfiles de LinkedIn, hemos generado contenido para charlas a través de una página web y hemos podido comparar documentos. También nos permite directamente desde una página web ponerle el link de una página web y que nos ayude a entender el contexto entero de la página web. Pues si estamos, pues me centro más en selección, a lo mejor vamos a ir a una compañía de la competencia que vemos que tiene perfiles también que nos pueden encajar, interesantes, y queremos entender un poco a qué se dedica, cuál es su misión, cuál es su ambición, cómo se enfrentan a los empleados, para saber también qué tipo de perfiles van a tener. A lo mejor simplemente puedo poner el link de esa compañía y decirle que me haga un resumen de la página web. O un ejemplo más concreto para temas de recursos humanos, y es que en una página web como Equipos y Talentos, que tenemos muchas noticias que son relevantes para nuestra área y para nuestro trabajo, le puedo decir, desde la perspectiva de un experto de recursos humanos, genera un ranking de las 10 noticias más relevantes de esta página web en el ámbito de la tecnología. Y utilizar esto quizá para hacer un contenido, porque quiero hacer una newsletter de recursos humanos y quiero ir con un contenido semanal dándole a mis empleados pues pequeñas noticias. Pues me puedo meter en esta página, ver los contenidos más relevantes y en base a eso empezar a construir nuestra newsletter. Podríamos utilizar dos de los casos de uso que hemos visto hoy. Primero, meterme en la página, ver qué noticias son más relevantes y luego ayudar a decirle que me ayude a generar el contenido de la charla y decirle, de esta noticia quiero que me ayudes a generar un contenido de una charla para unas newsletters semanal que quiero hacer dentro de mi compañía como parte de un proyecto que estoy llamando, que se llama Joy y que quiero trasladar a mis empleados. ¿Vale? Voy a no hacer este en web para que es más fácil y quizás lo podéis hacer hecho para poder avanzar un poquito más y daros un caso de uso más, que yo creo que es bastante útil, y es que también nos puede ayudar a interpretar los resultados de las encuestas de clima laboral. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que ya estáis utilizando Forms, que es una de las herramientas de Microsoft 365, para hacer vuestras encuestas de satisfacción del empleado. Como sabéis, en Forms, si mandáis esta información, luego la podemos exportar en Excel. Este Excel al final es una tabla plana y si queremos a veces hacer análisis, gráficas, sacar los resultados, hasta ahora teníamos que nosotros coger los datos y trabajarlos uno a uno, ir sacando los indicadores que queríamos y bueno, ir trabajándola de una forma más manual. Con Copilot Chat vamos a poder utilizar esa herramienta que ya tengo dentro de Microsoft 365, que es Forms. Voy a poder hacer mi encuesta de clima laboral, voy a poder sacar esos resultados en Excel y voy a poder ayudarme de Copilot Chat para interpretar los resultados. Entonces, un prompt que podemos utilizar para esta tarea es: ayúdame a interpretar los resultados de esta encuesta de clima laboral, que están volcados en este documento. Les pasaré el documento de Excel y les dices que quieres entender qué significa la métrica como el NPS, que es una métrica que utilizamos mucho, el índice de satisfacción y el nivel de compromiso. Y si los resultados son positivos o si hay algunos puntos que hemos visto que requieren acción. Y le decimos que queremos que nos lo explique de una forma clara y sencilla. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer esta última prueba, que nos estamos quedando ya casi sin tiempo. Entonces, vamos una vez más a nuestro Copilot Chat. Podéis hacer como yo, que estoy haciéndolo todo en un mismo chat, o podríais generar una nueva ventana si lo queréis tener todo de una manera un poco más ordenada. Entonces, yo le digo aquí que me ayude a interpretarlos, me voy una vez más a mis documentos y dentro de mis documentos pincho encuesta de clima. Ya está cargando, le lanzo ese prompt
y ya me está dando detalles. Nos lo ponemos en forma de tabla y una vez más nos va sugiriendo en qué más nos puede ayudar. Pues explícame más sobre el NPS o sí, por favor, créame un informe visual o oye, dame ideas de qué acciones específicas puedo tomar. ¿Nos va a dar las acciones perfectas para nuestra compañía? Probablemente no, pero sí que al final nos va a dar ideas de empezar a trabajar. Es decir, para mí Copilot me ha ayudado mucho más, me ha ayudado muchísimo en la parte del folio en blanco para empezar a trabajar. Es decir, nos da muchas ideas y tiene que ser como ese copiloto que nos pone la música, pero realmente el que sigue conduciendo eres tú, pero te está facilitando un poco el trabajo, pues no te duermes, te está dando cháchara, te pone la canción que te gusta, entonces lo tenemos que ver como un complemento a nuestro trabajo, pero que efectivamente no nos lo va a hacer 100%, nos va a ayudar. Hay veces que nos pondrá alguna canción que no nos gusta y le tendremos que decir, eso no nos gusta, pero en general es mejor ir con un copiloto que ir solo. Entonces es un poco el resultado que me gustaría que os quedarais. Me hubiera encantado poder daros más casos de uso, se nos está acabando el tiempo y sí que me gustaría dejar unos minutos para responderos a alguna de las preguntas que habéis realizado por aquí. Como os digo, veo que hay bastantes, voy a intentar responder a las máximas posibles. Si no nos diera tiempo a todos, a las personas que no os pueda responder, os contacto por privado y lo vemos más en detalle de manera privada. Pues vamos a ello. Me preguntáis aquí por la confidencialidad. Efectivamente, como os decía, uno de los valores más importantes de Copilot Chat frente a otros tipos de IAs es la confidencialidad de los datos. Es decir, estás dentro de tu entorno de Microsoft 365 y lo que tú preguntes y la información que tú dentro de tu compañía se queda dentro de tu compañía. Es decir, no van a utilizar esos datos para entrenar a la IA, no van a salir esos datos. De hecho, los chats los podéis borrar y no quedaría, si vosotros hacéis una pregunta que bueno, pues no queréis que aparezca como en el historial, se podrían borrar esos chats y no habría ningún problema en borrarlos. Entonces, efectivamente, una de las ventajas principales de Copilot Chat frente a cualquier otra IA es que podemos cubrir esa parte de confidencialidad. Vale. Nos pregunta también dónde se guardan los datos. Los datos se guardarían, como veis, aquí. Y la información como tal estaría dentro de nuestro OneDrive o SharePoint, depende de dónde la hayamos subido. Es decir, cuando la subimos aquí, esto formaría parte de nuestro OneDrive y lo tendríamos aquí en nuestra nube. Es decir, siempre está dentro de nuestra nube privada. Si lo ponemos en un SharePoint compartido, será una información que será compartida con la compañía. Si lo tenemos en un OneDrive privado, será una información que solo podré ver yo desde mi OneDrive privado. Es decir, la IA no abre los datos. La IA simplemente te hace llegar más fácil a los datos que tú ya tienes, pero no te da acceso a datos que tú ya no tuvieras antes. ¿Vale? Hay más preguntas, nos quedan 2 minutitos y sí que quería cerrar esto con la importancia de tener un plan de gobierno frente a la adopción. Es decir, no dejar que la IA entre dentro de nuestras compañías de una manera desorganizada, porque aunque es una herramienta súper útil, al final se puede transformar un poco por las preguntas que hemos ido respondiendo, por confidencialidad, por dónde estamos guardando los datos. Entonces, es súper importante que la introducción de la IA en nuestras compañías, que ya os digo que ya está dentro de nuestras compañías, aunque no lo sepamos, es decir, los datos que hemos estado viendo es que el 75% de las personas ya están utilizando IA. Yo diría que incluso más y que no importa ni la edad ni el puesto de trabajo, eh, que lo están utilizando. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos el control. Y ahí sí que yo creo que como la IA no es una tecnología como tal, sino que va a cambiar la cultura del trabajo, es importante que los que lideremos este cambio y esta adopción seamos los departamentos de recursos humanos. Es decir, yo creo que en esta parte sí que tenemos mucho que decir. Entonces, yo sí que os diría que hagamos un plan de adopción, que os ayudéis en estos planes de adopción y que o lo organicéis vosotros o que contéis con compañías como Prodware que sí que estamos trabajando en planes de adopción, que son planes a largo tiempo, es decir, que no solo es una formación de una hora como hemos visto hoy, sino que la IA va mucho más allá. Tenemos que aprender a interactuar con ella, tenemos que utilizarla bien y al final tenemos que adaptarla a nuestro día a día. No es una formación que tengamos que aprender, sino que es
una tecnología que tenemos que adoptar. Entonces, es muy importante el poder tomar el control y ayudar a, bueno, pues a esos mitos, a que la IA realmente nos ayude. Y nada, veo que hay algunas preguntas que estáis diciendo que se nos han quedado sin contestar. Lo dicho, nos quedamos con todos los contactos, nos ponemos en contacto con vosotros y si alguno de vosotros pues, queréis la presentación o cualquier cosa, os ponéis en contacto con nosotros y os la hacemos llegar. Igual que si queréis hablar un poquito más, que hoy media hora a mí me sabe siempre a poco, siempre me gustaría profundizar más y interactuar, es decir, que me pudierais hablar. Entonces, lo dicho, cualquier contacto, cualquier información que creáis que os podamos ayudar, poneros en contacto con nosotros y yo estaré encantada de poder ayudaros. Así que nada, muchísimas gracias por estar esta media horita con nosotros y que tengáis muy buen viernes.